A continuación, Criterios, solo por Cuapac Televisión. El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo televidente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Criterios. Hoy vamos a estar hablando sobre los resultados de la jornada electoral de los consejos municipales de juventud que se llevaron a cabo el pasado 5 de diciembre y por eso paso directamente a presentar a mis invitados para que justamente podamos desarrollar esta conversación. Por mi mano derecha me acompaña Mateo Ortiz, politólogo de la Universidad Nacional. Mateo, gracias por estar acá. Buenos días, Diego, gracias por la invitación y bueno, tenemos aquí aprovechar el espacio. Bueno, claro que sí. Por mi mano izquierda, Manuel Guacaneme, psicólogo de la Universidad Nacional también. Está cursando maestría en psicología y la línea de investigación es el desarrollo social. Actualmente es el coordinador de juventud de Cogua. Cuando dije también dije por la Universidad Nacional, pero él es politólogo y Manuel psicólogo. Manuel, gracias por estar acá. Diego, buenos días. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Cuapac y gracias por la invitación. Bueno, además coordinador de juventudes, estuvo inmerso de forma directa en todo este proceso. Vamos a estar analizando de una manera fría, de una manera desapasionada, las estadísticas, los números, lo que arrojó esa jornada electoral. Por eso vamos a ver un breve clip de contexto y ya regresamos para iniciar nuestra conversación. Bueno, después de este breve clip de contexto, iniciamos entonces con nuestra conversación sobre esos resultados electorales y aprovecho para decirles que justamente para analizar de una forma desapasionada quisimos tener Manuel, por una parte, que fue quien estuvo liderando todo el proceso, es el actual coordinador de juventudes, y por otra parte un politólogo que es de acá del municipio de Cogua, pero que no estuvo inmerso de forma directa en el proceso, no fue candidato, así que para poder hacer un análisis ahí que se limite, digamos, a las cifras y a esa parte rigurosa, crítica
de la situación. Empecemos con una mirada general. ¿Cuál es el análisis general, las primeras impresiones que les quedaron a ustedes de esa jornada electoral? Y vamos a tener dos ópticas interesantes, repito, una de alguien que estuvo inmerso en el proceso y una de alguien que no estuvo inmerso en el proceso. ¿Quién quiere iniciar? ¿Vamos con Manuel? Bueno, Diego, ok. Bueno, esta jornada deja varias conclusiones. Creo que la primera es que el ejercicio de esta instancia de participación, que es el Consejo de Juventudes, pues era una deuda que el país tenía con los jóvenes desde 2012. Después esa deuda se vuelve como a actualizar en 2018 cuando se crea la ley 1885, que actualiza, digamos, modifica algunos elementos de la ley 1622, específicamente lo que tenía que ver con el Consejo de Juventudes, y ya habían pasado 3 años y el asunto seguía en deuda, ¿no? Entonces también el año pasado sucedió que tuvo que cancelarse el proceso por todo el tema de la pandemia. Entonces creo que pues es una deuda que se salda. Los términos en los que se salda esa deuda es lo que creo que es interesante empezar a analizar, ¿no? Creo que a nivel nacional se ha evaluado el tema de la participación. En primer lugar, cuánto porcentaje real del censo electoral juvenil efectivamente ejerció su derecho al voto. Segundo, también en qué condiciones lo hicieron, en qué condiciones informativas, por ejemplo, qué tanto acceso hubo a la información. Y finalmente creo que también la otra mirada es sobre los candidatos y el nivel de apropiación que tienen de la instancia. Yo sentí, y pues esta es una conclusión general del país y también del municipio, que hay un ánimo de participación y de representación, pero pues que la instancia por supuesto no está completamente apropiada, entre otras porque normativamente también faltan muchas cosas por definir, como que todavía hay muchos vacíos alrededor del asunto. Entonces creo que es un esfuerzo válido. Como primer esfuerzo deja muchas cosas pendientes y bueno, ahora tendremos que trabajar con esos pendientes. Ok, bueno, Mateo, primeras impresiones de esa jornada. Bueno, Diego, Manuel, creo que es un ejercicio positivo por varios aspectos. Como menciona Manuel, se le da una visibilidad importante a la participación juvenil en el país, se le otorga también una legitimidad, pues, a través de un ejercicio electoral, digamos, amplio, donde pues tanto listas como independientes, partidos tradicionales, movimientos, pues pudieron participar, digamos. Eso dio paso a que fuera, digamos, una convocatoria amplia en términos de diferentes sectores, con diferentes posturas, etc. No es una instancia del todo novedosa, en el sentido de que ya, como menciona Manuel, venía reglamentada, pero creo que este impulso que se le da también ha sido motivado pues por toda esta serie de movilizaciones sociales, de las que pues un poco la pandemia truncó, pero bueno, ha habido como una serie de olas, de procesos de movilización donde el sector joven ha tenido un protagonismo importante. Digamos que eso visibilizó sus reivindicaciones y puso como a las instancias, a las autoridades, a las diferentes autoridades de gobierno como este tema bajo la lupa. Creo que de cierta manera esta fue una respuesta institucional a esos procesos. Creo que es una oportunidad interesante de que esas agendas que vienen ahí, digamos, presentes, adquieran también esta visibilidad, digamos, dentro de este canal que se plantea institucional. Pues sí, hay temas de fondo importantes. Creo que los jóvenes demandan, por ejemplo, en temas de educación, más posibilidades, temas de empleo, toda una serie de asuntos que pueden, digamos, a través de este canal empezar también a encontrar otras vías de promoción, entre comillas, o de visibilización. Bueno, ya vamos a ir abordando entonces justamente esos otros temas. Para pasar al siguiente planteamiento, empiezo con estadísticas a nivel nacional, ¿no? Fueron 19.991 mesas las que hubo a nivel nacional. El dato en el que se han centrado muchos análisis es el siguiente: de 12.282.273 jóvenes habilitados para votar en el país,
Se acercaron a las urnas finalmente 1.279.961, es decir, un 10,42%, y con ese dato planteo la siguiente pregunta. Justamente por esa alta abstención nacional ha surgido una frase muy crítica hacia los jóvenes que es: salen a protestar, pero no asisten a las urnas. ¿Qué dirían ustedes con respecto a esa frase? ¿Qué dirían ustedes con respecto a ese planteamiento crítico? Bueno, a mí me parece que es un planteamiento, o sea, entiendo un poco cuáles pueden ser las razones que están detrás de ese planteamiento, pero me parece que es desacertado por varias razones. El primero es que la única forma de participación no son las únicas formas de participación social y política no son las que plantean la institucionalidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que sabemos que históricamente los jóvenes han tenido una distancia y una desconfianza con la institucionalidad. Entonces lo más natural es que en un ejercicio así pues la participación sea baja. Eso no le quita valor, como lo decía Mateo, no le quita valor a la instancia, pero lo que sí nos plantea es un escenario realista de ciudadanos jóvenes que están empezando a acercarse a la institucionalidad. Yo creo que valoro mucho más el hecho de que, por ejemplo, en nuestro municipio 717 jóvenes hayan hecho la tarea de ir a votar y lo hayan hecho pues con un criterio, que los otros que no votaron. Me parece que ahí son como dos orillas que son importantes, pero que no se pueden, digamos, cerrar en esa conclusión. Entonces a mí me parece que el reto que tiene la institucionalidad en este momento es cómo reinventa sus formas de participación política para que estos jóvenes que no participan con el voto, porque obviamente es un mecanismo muy, muy viejo, un mecanismo que seguramente ya está lleno de un montón de prejuicios, sí, pues transita hacia otras formas de participación. Creo que ahí está el reto y seguramente los jóvenes se sienten más identificados con formas de participación más colectiva, ¿no? Lo que uno justamente ve en una movilización, lo que ve en una colectividad, lo que ve en grupos de trabajo, lo que ve en escenarios deportivos, lo que uno ve es jóvenes encontrándose y haciendo un análisis político de la realidad, pero no a través del voto. Me parece que si nos centramos solo en el voto, pues obviamente esa va a ser la conclusión, pero es que es muy limitada esa visión. Claro que sí, además antes de darle paso a Mateo, en un país que tradicionalmente ha tenido altos índices de abstención, en este momento estamos hablando de esta primera elección juvenil, digamos centrada en jóvenes de 14 a 28 años, pero es un país que tradicionalmente ha tenido estos índices de abstención altísimos, así que no es una novedad, sino sería más bien como parte de una especie de tradición electoral en el país. Mateo, salen los jóvenes a protestar, pero no van a las urnas. ¿Qué decir con respecto a esa frase? Sí, de acuerdo con Manuel, digamos, es una mirada un poco reduccionista del proceso. Y pues en primera instancia me parece que la participación, siendo, en términos del voto, siendo pues un proceso, digamos, sin antecedentes, tampoco es, digamos, del todo un fracaso. Me parece que a pesar de que hubo, digamos, una baja difusión, que no muchas personas, digamos, no sabían de qué se trataba. Bueno, ahí es un factor que puede ser parte del análisis, faltó pedagogía electoral, faltó conocimiento también de la instancia, bueno, de qué estamos eligiendo. Sí. Y aún así me parece que, al menos en el caso de Cogua, fue una participación importante, también teniendo en cuenta, pues, el tradicional abstencionismo en el país, que también se refleja en instancias pues más consolidadas como son Congreso, bueno, presidente, etcétera. Sí, creo que para hacer un primer ejercicio de votos no es del todo un fracaso y pues adicionalmente concuerdo en que las instancias institucionales no son las únicas instancias de participación, pues abren un canal válido de interlocución que pues invito pues a los jóvenes que han salido vencedores en este proceso a aprovecharlo, a aprovechar estas instancias y sobre todo a buscar incidencia, pero no es la única vía, incluso no es la única vía institucional, la participación. Estamos en una democracia participativa, hay otras vías institucionales como pueden ser las veedurías, bueno, hay el mismo derecho de petición, bueno, hay varias posibilidades de interlocución entre la institución y los jóvenes. Digamos, los jóvenes que tienen esa intención de participar y de pronto no ganaron esas curules, también tienen otras posibilidades de hacer esos ejercicios de control social y de participación. Y por supuesto que las vías no institucionales también siguen siendo válidas.
como es la movilización social, que en sí misma también, digamos, no es del todo, digamos, está avalada constitucionalmente, también es un derecho. Okay. Entonces, pues el llamado es ese, la participación, porque en últimas los jóvenes también, pues, tenemos que dar nuestra voz, dar a conocer nuestros intereses, nuestra voz. Listo, listo Mateo. Bueno, algunos otros datos a nivel nacional. Finalmente se impusieron los partidos y movimientos políticos, 523.110 votos, un 56%. En segundo lugar quedaron las listas independientes, estos son datos a nivel nacional, 269.613 votos, un 29%. Y en tercer lugar los procesos y las prácticas organizativas con 134.860 votos, equivalentes a un 14%. Y aterrizo ya directamente en el municipio de Cogua. 4.805 jóvenes estaban habilitados para votar. Son los datos que yo tengo. Si de pronto Sí, después tuvieron otros datos, por favor me corrige, Manuel. 4.805 jóvenes habilitados para votar y de ellos terminaron asistiendo a las urnas 722 jóvenes, es decir que la estadística en términos porcentuales del municipio de Cogua en participación estuvo mejor con respecto a la tendencia nacional, ¿no? A nivel nacional hubo una participación de cerca de un 10%, acá superó ese 10% la participación de los jóvenes en el municipio de Cogua. ¿Qué análisis hacen ustedes puntual de lo que ocurrió acá en el municipio de Cogua? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, pues la participación en Cogua en relación con el nivel nacional fue mayor, pues sí es un hecho que hay que resaltar. Y el segundo hecho que yo resaltaría, más que ese primero, es que aquí se cambió el patrón. Digamos, el voto joven en su mayoría fue para las listas independientes. Entonces, creo que eso refleja algo que está conectado con la pregunta anterior, y es que justamente muchos de estos jóvenes que salieron a marchar, que hicieron su ejercicio de protesta al inicio de este año, y que nosotros acompañamos institucionalmente y por eso sabemos quiénes son quienes lideraron en parte de estos ejercicios. Y eso me parece que tiene un valor enorme, porque no es esta ciudadanía obtusa que se rompe y destroza y entonces no dialoga, no, son jóvenes con una ciudadanía muy activa, con preocupaciones muy serias por el territorio, y que a través de este ejercicio y de estos meses han fortalecido, o sea, han complementado toda esa mirada escuchando a otros jóvenes, y creo que eso se refleja en el ejercicio de votación. Me parece que tiene muchísima legitimidad. Tenemos un consejo con consejeros y consejeras que tienen ya una sensibilidad por el territorio, y eso es muy bueno. Okay. Sí, qué interesante lo que dice Manuel, porque justamente nosotros desde acá, desde el canal, yo personalmente estuve en las calles también en mayo, en las movilizaciones, y justamente algunos de los jóvenes que habíamos participando en estos movimientos, en los debates, las discusiones que tuvieron ustedes, un calendario de debates bastante interesante, coincidía con esos rostros que habíamos visto en la calle, y además acá las movilizaciones terminaron siendo pacíficas, ¿no? En definitiva, en mayo. Mateo, lo que ocurrió acá en el municipio de Cogua, ¿cuál es el análisis de acá del territorio? Bueno, me parece también muy interesante el tema de las listas independientes, en el sentido de que, como plantea Manuel, pues recoge procesos de organización que llevan una trayectoria importante en el municipio, y que los jóvenes en últimas consideran también válido, pues, estos escenarios, digamos, más institucionales. Creo que es una posibilidad muy grande, pues, para que se dé un diálogo abierto y esos requerimientos, esas insatisfacciones que están ahí presentes puedan empezar a trabajarse constructivamente y a encontrar, digamos, salidas o al menos espacios de diálogo, de concertación. Me parece muy interesante, digamos, bien, ese proceso. También hay una participación importante, pues, de los partidos tradicionales. Eso también hay que reconocerlo, digamos. En Cogua algunos partidos también tienen una tradición, ahí están los chicos, han sabido también, pues, canalizar esas voces que se sienten, pues, representadas, o pues un poco también el llamado es que a pesar que sean partidos tradicionales, ¿no?, pues se les dé un espacio realmente de voz a los chicos, y, digamos, no sea simplemente un ejercicio de maquinaria política, como se dice en el argot popular, pero también muy válido.
Y esa es también un ejercicio que me parece muy chévere, y es que pues en esos consejos puedan empezar a reconocerse toda esa diversidad, todas esas voces. Bien. Va a ser muy interesante seguramente. Bueno, Mateo, le recuerdo a los televidentes los datos exactos del municipio de Cogua. Fueron 7 mesas las que hubo en el municipio de Cogua, y los votantes, ya habíamos dado el dato exacto, 722 de 4.805, y en términos porcentuales fue un 15,02% de votación. Recordemos que la media nacional estuvo entre un 10 y un 11%. En el municipio de Cogua fue de un 15% la participación, ya lo decíamos, un poco más alta que a nivel nacional. Y rápidamente la votación por sectores. Acá finalmente se impusieron, como lo decíamos, las listas independientes, 214 votos, equivalentes a un 54%. Después estuvieron los partidos y movimientos políticos con 97 votos, equivalentes a un 24%. Y en tercer lugar, los procesos y las prácticas organizativas con 81 votos, equivalentes a un 20%. De momento vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con nuestra conversación. Los hechos que son noticia, comunidad, actualidad, música, cine, entretenimiento y cultura más allá de tu pantalla. Encuentra nuestro contenido también a través de redes sociales. En Facebook estamos como Cuapac TV. Síguenos en Instagram como Cuapac-TV. En YouTube como Cuapac TV. Escríbenos al WhatsApp 310-204-4701 o síguenos a través de nuestra página web www.cuapactv.com. Bueno, regresamos con nuestra conversación sobre esos resultados electorales de los consejos municipales de juventud. Ya hemos abordado algo de la panorámica general, algunos datos nacionales, pero ya hemos centrado nuestra conversación en el municipio de Cogua y vamos a hacer un análisis del voto nulo, también partiendo de lo que ocurrió en el municipio de Cogua. Justamente por acá tenemos los datos de esos 722 votos que les decíamos que se concretaron en el municipio de Cogua. Hubo 300 votos nulos, es decir, el equivalente a un 41,55%, bastante alto el caudal de votos nulos en esta jornada, no solo en el municipio de Cogua, esto pasó a nivel nacional. Veía justamente a Alejandra Barrios, la directora de la MOE, ¿no?, de la Misión de Observación Electoral, hablando sobre este tema, y decía que el porcentaje a nivel nacional fue de un 22,76%. Ella decía, normalmente el voto nulo se acerca quizás a un 3%, se queda en menos del 5% en las jornadas electorales. En esta ocasión subió a un 20%. Pasó en Cogua, pasó en Cundinamarca, pasó en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con el voto nulo? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, pues hay varios puntos ahí que se podrían analizar, pero yo lo quisiera resumir de la siguiente manera, como perspectiva ya personal, y es, me parece que era un tarjetón con demasiados elementos nuevos para votantes demasiado inexpertos. Yo lo resumo de esa manera, y son varios elementos los que quisiera tocar. Primero, estábamos haciendo un ejercicio de voto no preferente, entonces teníamos listas y no rostros, ¿no? Normalmente claro, el voto se asocia al rostro, a un nombre, y si aún así el voto puede hacerse difícil para alguien, pues con listas se hizo más complejo. El segundo elemento es que teníamos 3 sectores, de los cuales solo uno era conocido, ¿no?, que era el logo del partido político tradicional, y en otro teníamos 2 sectores que eran completamente nuevos en este ejercicio electoral.
procesos independientes, listas independientes, eso creo que estaba como fuera, digamos, de esa comprensión natural del ejercicio de voto. Sí. Y también pues un tema de diseño que estuvimos revisando con algunos de los chicos que votaron, que nos hacían esa apreciación, que los confundió un poco el ejercicio realmente. Más allá de eso, porque no creo que sea sencillamente un tema de diseño, creo que el ejercicio, digamos, en la medida en que fue como en tan corto tiempo y tan intenso, creo que se asumió, y creo que fue, incluso puede haber sido ingenuo asumir que la comprensión del tarjetón iba a ser sencilla. Y el ejercicio se centró más en otros aspectos de pedagogía, como la comprensión de las propuestas de trabajo, las discusiones, los debates, y el ejercicio se centró menos en el tarjetón, y a esto me refiero a una dinámica nacional, y creo que en parte por eso se explica ese ejercicio. Entonces, pues sí, creo que eso en últimas se explicó porque muchos chicos, porque no fue una nulidad normal, o sea, cuando nosotros revisábamos, que estábamos acompañados del delegado, del AMOE, de la alcaldesa, de los diferentes miembros de este ejercicio que hacían su observancia y su vigilancia, nos dimos cuenta que los chicos hicieron una escogencia en cada sector. O sea, no tenían la intención de anular el voto. Entonces, no estoy de acuerdo con ninguno, que hay gente que en las jornadas electorales escribe en todo. O que se marca completo, o se raya, o se insultos, rompe. o bueno, por todo el tarjetón. De hecho, no fue eso. No vimos un solo voto en esa lógica. Quienes fueron a votar lo hicieron con una comprensión, pero esa comprensión estaba atravesada por muchas cosas y finalmente eso explicó la nulidad. Básicamente porque es que además le cuento a los televidentes que Manuel formó parte de la comisión escrutadora también de todo el proceso, así que lo vivió muy desde adentro. Es decir que los votos nulos fueron porque marcaron en los 3 sectores. Sí. Ahí estuvo la equivocación. Sí, señor. Ok. Bueno, aprovecho para decirles que la directora de la MOE apuntaba que algunos observadores les dieron información a ellos de que, por ejemplo, en algunos puestos de votación a nivel nacional, los votantes le preguntaban a los jurados, bueno, ¿y cómo debo votar? Y los jurados daban mal la información, que algunos, los observadores, lo dijo ella, les contaron, les dijeron a ellos, les dieron la información de que algunos jurados incluso les decían, no, pues marque los 3, o sea que había jurados que tampoco tenían clara la dinámica de diligenciamiento del tarjetón. Mateo, ¿qué pasa con esa nulidad de votos ahí? Sí, Diego, varios elementos. Creo que Manuel nos hizo una radiografía bastante completa del que tuvo la posibilidad de estar en ese espacio, en las urnas. Un tema de pedagogía, de pronto sí la registraduría asumió que las cosas ya estaban dadas, que era muy intuitivo el tarjetón y como vimos en los resultados, no fue así. Yo también coincido un poco en temas de diseño, al estar como segmentados los tres partidos, movimientos independientes, daba como a entender que había que marcar uno por cada, pero efectivamente no. Eso por un lado, pues sí, tema de pedagogía. Evidentemente eran votantes nuevos, inexpertos. Quizás muchos de los jóvenes era la primera vez que veían un tarjetón, la primera vez que votaban. Incluso los mismos jurados también, los jurados estaban en ese rango de edad entre los 14 y 28. Quizás también pues muy novatos en el proceso y pues tal como sucedió, alto voto nulo, alto número de votos nulos. Y coincido en que no fue un tema intencional, que efectivamente, como plantea Manuel, los chicos posiblemente no querían anular su voto, pero pues faltó pedagogía y pues queda ahí como la reflexión para próximos ejercicios. Claro, yo conversaba con algunos de los jóvenes que se candidatizaron acá en el municipio de Cogua, porque muchas veces los partidos terminan asumiendo, los candidatos terminan asumiendo en las calles gran parte de esa labor pedagógica, ¿no? Entonces hacen una presencia muy fuerte en la calle, hablando con el ciudadano, diciéndole cómo tiene que votar, claro, no precisamente con una intención pues muy pedagógica, sino pues de captar sus propios votos, ¿no? Digo, no pedagógica en términos generales, sino pedagógica para su propia candidatura, pero termina siendo un ejercicio pedagógico puesto en la calle. Yo he hablado con algunos de ellos
Y algunos se ponían un poco autocríticos y decían, bueno, quizás nos faltó estar un poco más en la calle y abordar a la gente de forma directa para explicarle ese tipo de cosas. Manuel, que estuvo muy de cerca con ellos, ¿qué piensa de ese asunto? Quizás faltó más que los candidatos del municipio estuvieran en la calle conversando con la gente y explicándole la forma de votar. Sí. Yo creo que esto estoy de acuerdo completamente con lo que usted acaba de decir, y creo que eso responde a un tema que es más profundo. Y me parece que si uno revisa la ley de juventud, la ley estatutaria de juventud, y revisa en general las instancias de participación que crea el Estado para la ciudadanía, se está olvidando que esas instancias no pertenecen al Estado, las promueve el Estado, pero la idea es que quienes le den vida a esas instancias sean la ciudadanía misma. Voy a poner un ejemplo, la Plataforma Municipal de Juventudes. Es una instancia que la tarea institucional es convocarla, animar un poco la actualización, ese primer ejercicio digamos, de conformación, pero la idea es que la vida misma de la plataforma, su contenido, sus formas de actuar, su organización, su estructura, todo, responda a los intereses de la ciudadanía juvenil. Pero si uno ve en los municipios, lo que pasa en su mayoría de casos es otra cosa, y es que si no convocan la institucionalidad, la plataforma no funciona. Y me temo que parte de ese espíritu, como si se quiere, como dependiente un poco de la institucionalidad, y como también creo que nos falta mucho apropiar la norma y la potencia que tienen esas instancias, sí es algo que pasa con la ciudadanía en general y con la ciudadanía juvenil en particular. Entonces creo que finalmente pues sí, los jóvenes terminan aprovechando muy bien los espacios que creó la institucionalidad, pero creo que se crearon muy pocos de manera autónoma. Y creo que eso en parte también explica el asunto, ¿no? O sea, finalmente, como la institucionalidad quizás no vio ese ejercicio, entonces los jóvenes no lo vieron tampoco. Y creo que ese no puede ser, o sea, no puede ser digamos, no debería ser la situación, ¿no? Debería ser diferente. Y lo que esperamos es que justamente estas instancias empiecen a crear ciudadanías autónomas, como organizadas, con sus propios, digamos, idearios, temarios, como con sus propias agendas, porque lo que se quiere hacer justamente, como le decía Mateo, es concertar. Y para concertar uno debe tener una perspectiva muy fortalecida y muy propia. Muy informada, ¿no? Muy informada. Bueno, pasemos al siguiente punto, porque hemos dicho, yo me puse a revisar justamente en los datos de la registraduría, y Cogua está entre los 21 municipios de los 116 de Cundinamarca en que ganaron las listas independientes. Pero la lista que tuvo más votos en el municipio de Cogua, que se llama Sentido por lo Nuestro, que de hecho es el mismo nombre del eslogan de un ex candidato a la alcaldía, que estuvo además muy cerca, apenas a una veintena de votos de ganarle a la actual alcaldesa. Esa lista fue la que tuvo más votos. ¿Sí es una lista independiente? ¿Sí era una lista independiente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Mateo. un poco también toca una fibra ya diferente, que es el tema de muchos partidos en el país están desdibujados y brindan más digamos, esa posibilidad de asumir esa representación, pero para el ejercicio netamente electoral, pero sin tener en cuenta detrás ya un tema de principios, de ideología clara. Cada vez se ha vuelto más difuso esa diferencia entre algunos partidos y vemos que es un fenómeno que sucede mucho, a menos en la región Sabana, que algunos candidatos reciben el aval de 2, 3, 4 partidos, pero bueno, ahí como realmente sí hay un tema partidista de principios, de acuerdos programáticos, eso es un tema netamente de avales. Esto ya pues en el tema amplio de las elecciones partidistas, digamos, las elecciones de alcaldes, gobernadores, etcétera. Y pues ya trayendo el tema pues al caso concreto de jóvenes, pues desconocida concretamente que hacía parte de ese proceso, pero pues entiendo que particularmente pues ese candidato viene de un proceso pues político, de un proceso con jóvenes posiblemente, pues también válido, pero de pronto ahí en este tema de independientes sí pues puede generar sus suspicacias, pero en todo caso pues vemos que los partidos tenían su posibilidad, los procesos ya de trayectoria tenían posibilidad de participar y
y lo veo como un ejercicio válido. Okay. Le recuerdo los datos antes de ir con la respuesta de Manuel. Justamente la lista Sentido por lo Nuestro, que es pues esta de la que nos estamos preguntando si era realmente independiente o no. 84 votos, Cogua Joven 72 votos. Tercer lugar, Parchando por Cogua, 58 votos. Cuarto lugar, Corporación Ayuda del Río, lista Aula Viva, 51 votos. En siguiente lugar, Cambio Radical, 45 votos. Datos de acá del municipio de Cogua, Partido Liberal Colombiano, 31 votos. Sendex Si Se Puede, 30 votos. Partido Conservador, 15 votos. Y Centro Democrático quedó en el último lugar con 6 votos. Les recuerdo, Cogua entre los 21 municipios de los 116 de Cundinamarca donde ganaron las listas independientes. Pero la pregunta es, ¿esa lista que tuvo más votos, sí era una lista realmente independiente? Bueno, pues mi análisis del asunto, pues que acompañé como el proceso desde el inicio, es como muy sencilla en ese sentido y me parece que eso respondió a un ejercicio de estrategia electoral, ¿sí? Okay. Y pues como ejercicio de estrategia es válido, digamos que está un poco dentro de las reglas del juego. No creo que sea lo ideal, pero así se dio y así pues digamos lo acompañamos. Nosotros adelantamos el proceso para todas las listas, partidos, procesos y prácticas y listas independientes y pues como se presentaron pues las tratamos, ¿no? Okay. Lo que yo creo, o digamos lo que me parece como más valioso de ese análisis y es a mi juicio digamos también un poco desde el rol que ocupo es que estas instancias están hechas para ciudadanía juvenil y creo que lo fundamental es que los liderazgos y quienes estén detrás de estos ejercicios pues sean líderes jóvenes. Sí, yo creo que eso es lo fundamental, o sea, lo que está animando esta instancia es que aparezcan y que emerjan nuevas ciudadanías con esa capacidad de liderazgo, que sean jóvenes y que en esa medida representen pues toda la cosmovisión de la juventud, porque por eso estamos hablando que es una categoría puntual y por eso hay una ley de juventud, ¿sí? Lo que creo que no es viable y que creo que esto pasa a nivel nacional es que aparecen jóvenes pues en cargos políticos, pero son otras personas en cuerpo ajeno, ¿no? Lo que se ha dicho tanto en política, y creo que eso sí sería un ejercicio lamentable. Yo creo que, y es el ejercicio que hemos animado todo el tiempo desde que este proceso inició, y es que los liderazgos que aparezcan en estas instancias son liderazgos que sean autónomos, que tengan una capacidad de diálogo real con la institucionalidad y que respondan a intereses juveniles, fundamentalmente. Si esas condiciones se dan, pues yo no creo que haya problema en que se dé el ejercicio de varias formas, ¿no? Finalmente esas son las reglas de juego. Y hay un ejemplo clarísimo, porque es una constante además a nivel nacional, el ejemplo clarísimo es el presidente actual de la República, el presidente Duque, como un presidente joven, entre comillas, pero sabiendo que detrás está pues la figura política de un peso pesado tradicional como lo es Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de lo que ocurre pues en todos los entes territoriales del país seguramente, ¿no? Y justamente lo que estamos animando es eso, que me parece importante cerrar con eso, y es que estos 15 consejeros, como lo decía Mateo al inicio, más ahorita, claro, ellos siguen representando un ejercicio de, digamos, o sea, como esa representación que los eligió y que les apoyó, pero pues finalmente ellos no representan a esas personas, sino representan a toda la juventud del municipio. Y el reto y el discurso es ese, ustedes son 15 consejeros y consejeras que representan a esos 4.800 jóvenes que salieron o no a votar, y deben realizar su ejercicio en función de todos ellos. Y creo que ese es como el ideal de la participación y de la representación. Claro que sí. Bueno, acá tengo planteado este punto como último, pero seguro que podríamos quedarnos mucho más tiempo conversando sobre este tema. Dándole una mirada rápida al escenario político-social del país, podría uno pensar que, por ejemplo, partidos como la Colombia Humana o el Partido Verde pueden ser quizás, desde una mirada, los más cercanos a los movimientos juveniles. ¿Por qué creen ustedes que en Cogua no hubo una lista por ejemplo, la Colombia Humana o por el Partido Verde, pudiendo ser una mirada un poco reducida de la realidad, pero los puede uno asociar con movimientos juveniles a esos dos partidos? ¿Por qué no hubo en Cogua una lista por la Colombia Humana, por ejemplo, o por el Partido Verde? ¿Por qué no las hubo? Y el hecho de que no haya habido listas o candidatos por esos partidos, podría dar para pensar que acá hubo Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical. Entonces podría uno pensar que la base social juvenil
no estuvo lo suficientemente organizada y no tuvo la suficiente autonomía para hacer una lista quizás en donde se sintiera más identificada, sino que respondieron a influencias partidistas de quienes representan a esos partidos en el municipio. ¿Qué análisis hacen ustedes en ese sentido? Bueno, pues yo creo, o sea, entiendo, digamos, como esta referencia de estos partidos que su merced menciona como partidos que quizás logran captar más intereses juveniles. Creo que eso es como algo que pasa a nivel nacional. Pero también entiendo que los partidos pues tienen una dinámica local que muchas veces es bien diferente a la dinámica nacional, ¿no? O sea, tenemos municipios en los que seguramente un partido muy tradicional tiene un discurso mucho más interesante, más progresista, si se quiere, que muchos partidos nuevos. O sea, creo que depende un poco de los liderazgos de esos partidos en el nivel local, ¿sí? Particularmente lo que yo he podido ver, sin ser pues un experto pues en el tema de los movimientos políticos, pues es que estos partidos justamente no están fortalecidos y no han estado fortalecidos históricamente en este municipio. Luego, pues como este ejercicio demandaba justamente ese liderazgo, pues si ese liderazgo no existía, pues eso sencillamente no sucedió. Y creo que eso también responde al tema de las listas independientes, y es que los jóvenes quizás se sienten más cómodos y se sienten más independientes justamente si hacen ese ejercicio al margen de los movimientos. Creo que, o sea, como de la manera más general posible, ese podría ser como el elemento. Ojalá, si el escenario fuera diferente como pasa en otros municipios, creo que por ejemplo en Zipaquirá es muy diferente, porque estos movimientos políticos alternativos o más de izquierda tienen mucha fuerza, y lo que vimos en el resultado electoral es que les fue muy bien, ¿sí? Pero justamente respondes a esas dinámicas locales. Claro que sí. Justamente lo traigo a colación porque en una entrevista que sacamos incluso acá en Coapac Televisión a uno de los integrantes de las listas de acá del municipio de Cogua, de uno de los partidos, le preguntaba directamente, después de uno de los debates en donde habían discutido sobre el tema entre independientes y partidos, yo le preguntaba que por qué por un partido, y él dijo directamente, pues por influencia de un concejal, tal concejal, dijo el nombre del concejal, por influencia de ese concejal, entonces por eso conformamos la lista por este partido y tal. Entonces, digo, no es que esté mal, sino que plantea reflexiones interesantes en torno a qué nivel de autonomía entonces finalmente tuvieron los chicos para decir, bueno, voy por este partido o voy por el otro, ¿no? En cuanto a partidos, quiero decir. Mateo, ¿qué ocurriría ahí con ese tema? Sí, ahí está el punto de que a veces esos promedios nacionales pues desconocen mucho la particularidad, pues, las cifras jalan mucho y invisibilizan, digamos, procesos más locales, y particularmente esos partidos de Colombia Humana, de Verdes, han tenido pues una incidencia mucho más fuerte en las ciudades grandes, en temas pues de representatividad, de jalar grupos jóvenes, etcétera. Eso puede ser, digamos, un primer análisis. Y en términos de partidos también se evidenció mucho lo que hay partidos que a veces uno no tiene mucho en el radar, pero aún así tienen procesos, digamos, de militancia un poco consolidada. Por ejemplo, a mí concretamente, que analicé también el caso de Bogotá, me llamó la atención mucho el tema de los partidos cristianos, que allá tuvieron un nivel de incidencia bastante importante. Y es un poco ese tema ya de la institucionalización, de la tradición de los partidos. Y aquí en Cogua, concretamente, Colombia Humana, Partido Verde, digamos, no son partidos con una trayectoria tan amplia, importante, consolidada, como sí lo pueden ser, digamos, partidos más tradicionales. Pero sí, creo que también hay que sacar esa discusión de limitar este proceso a temas de partidos. Creo que el llamado que hace Manuel es muy importante. Es un proceso de jóvenes autónomo, y los jóvenes elegidos pues le deben su curul, su representatividad a otros jóvenes que votaron por ellos, y pues el deber de los jóvenes, más que ser, como tú dices, el gobierno en cuerpo ajeno de unos líderes tradicionales que quizás muy seguramente no recogen ese interés y sentir juvenil. Su rol es a quien se deben, a los jóvenes que los eligieron, tratar de reconocer cuáles son esos intereses, esas demandas que están ahí. Un análisis, bueno, muy concreto de qué busca la juventud coguana,
y caminar como hacia ese propósito en términos de representatividad. Bueno, les cuento que se nos terminó el tiempo, pero quisiera justamente llegar al final con últimos datos sobre el municipio de Cogua. Manuel, finalmente, ¿cuántas curules fueron las que se asignaron para el municipio de Cogua? ¿Cómo fue esa dinámica? Finalmente, ya para información para los televidentes. Ok. Bueno, les informamos que el lunes se celebró la comisión escrutadora, allí pues se hizo el reconteo, todo el tema de la asignación de curules. Finalmente tenemos que se asignan 15 curules para el municipio de Cogua, que van a desarrollar su labor por un periodo de 4 años, es un periodo muy importante, muy amplio. Y la asignación fue de la siguiente manera: las listas independientes, fueron asignadas 6 curules, 2 para cada una de estas listas que se mencionó, 2 para Parchando por Cogua, 2 para Cogua Joven, 2 para la lista Sentido por lo Nuestro. Se asignaron 4 curules para los procesos y prácticas organizativas, 3 curules para la lista que se hizo entre el colectivo civil y la Corporación Ayuda del Río, y una para la lista Sendex y Secpuede, la lista de inclusión social. Y tenemos 4 curules para los partidos políticos, finalmente se asignaron a Partido Cambio Radical y Partido Liberal. La última curula, número 15, fue la que se ha asignado directamente a la población joven víctima del conflicto armado, pues que se reunió y de manera autónoma escogió a su representante. Entonces, así queda la composición final. Así quedó. Bueno, ya llegamos al final de este espacio. Mateo, muchas gracias por haber venido. Manuel, yo quisiera cerrar con un ejercicio de una sola palabra, que suelo hacerlo acá en este programa, como ejercicio de síntesis. Si ustedes tuvieran que resumir todo este proceso juvenil electoral que ha ocurrido recientemente en todo el país y en el municipio de Cogua, en una sola palabra, ¿qué palabra utilizarían ustedes justamente para sintetizar todo eso que ha ocurrido con estas elecciones de consejos municipales de juventud? Una sola palabra, para cerrar ya nuestro programa, que se nos terminó el tiempo. ¿Qué palabra usarían ustedes? A ver. Así de manera intuitiva, ¿qué palabra usarían ustedes? A mí la que se me viene a la cabeza es reto. Creo que reto. Viene un reto. Okay, fue un reto y seguirá siendo un reto. Seguirá siendo un reto. Bueno, Mateo, ¿con qué palabra se anima? Yo me voy un poco con oportunidad, siento que es un proceso novedoso que abre un camino por allanar y que hay muchas posibilidades en esos 4 años que tienen los chicos para hacer su proceso. Su trabajo. Bueno, reto y oportunidad, con ese par de palabras cerramos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Mateo, por haber venido hoy a participar en este programa. Y televidentes, les dejamos este tema ahí en sus casas para que ustedes lo sigan discutiendo, para que ustedes lo sigan conversando, y nos veremos en otro episodio de nuestro programa Criterios. Que estén muy bien.